Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta tarde por su palabra, porque su palabra es verdad, su palabra es viva y eficaz y penetra hasta las coyunturas. Hace la última vez que el Señor me permitió compartir con ustedes, estábamos hablando de la fidelidad que permanece constante de parte de Dios. Y veíamos cómo la fidelidad en sus gloriosas perfecciones, el Señor lo que Dios dice, lo cumple. Veíamos ahí en Salmo 36:5, dice: tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. El punto número 2, veíamos como el cumplimiento de sus promesas, porque Él es inmutable, y todas las palabras que Él dice en la palabra del Señor, en su Biblia, son verdad. Él la cumple. Y en Malaquías dice: yo, el Señor, no cambio. Cuando dice yo, el Señor, no cambio, está hablando verdad. Él es verdad. Y el hecho que nos inste en todo momento a reconocer yo no cambio, no se refiere a decirnos pero tú sí cambias. No, sabemos que el ser humano somos bien cambiantes, hermanos. No nada más las hermanitas, debemos reconocer, los varones somos bien cambiantes. Y debemos también entender que el Señor quiere llevarnos a más en todo momento. No quiere que nos quedemos nada más sabiendo que no damos en el blanco, sabiendo que le fallamos, sabiendo que no somos nosotros con Él fieles. Y quiero introducirme al punto número 3, pero no sin antes me acompañen a hacer una oración. Amén. Dios bueno, grande y misericordioso, aquí estamos. ¿A dónde vamos a huir, Señor, de tu presencia? Tú conoces nuestro caminar, nuestro despertar. Conoces cada uno de nuestros pensamientos. Y Señor, queremos honrarte en todo lo que hagamos. Queremos honrarte, Señor, y que nuestra vida te dé gloria a ti. Queremos parecernos más a Jesús. No queremos, Señor, quedarnos como estamos, sino ser transformados por medio de tu palabra. Queremos regresar a casa con una mente, con un entendimiento renovado, en que tú nos das oportunidad, Señor, de cambiar, que nos das oportunidad una y otra vez, Señor, en también ser fieles como tú lo fuiste. Háblanos a través de tu palabra, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Y ese tercer punto, solamente voy a ver dos en este día, que es el tercero y cuarto, el último. Vamos a ver que a pesar de mi infidelidad, de todas maneras Dios sí, siempre sigue siendo fiel. Quiero introducirme con Éxodo 32, verso 1 al 14. Y vamos a ir viendo qué es lo que vivía, ¿verdad?, José. Porque esto no es algo que no hayamos enfrentado, algo que el Señor no nos haya dado oportunidad. A todos nos da esta misma oportunidad. Vamos desde el 32, del 1 al 14, por favor. Y dice así: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, verso 4, quien los recibió y los fundió. Luego
cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios, a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocausto y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él. Le han ofrecido sacrificio y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Hasta aquí me voy a detener. Creo que lo mismo que el pueblo de Israel estaba viviendo, esto es para nosotros. Es un pasaje muy fuerte, hermanos. Con tan poca cosa nos ahogamos. Con tan pocas situaciones que el Señor nos permite vivir, sacamos a relucir lo que verdaderamente hay en uno. Y aunque tú y yo le seguimos fallando a Dios, quiero decirte una cosa: que su fiel amor perdura para siempre. Él sí es fiel. Él nunca falla. Él nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Y Él es fiel a su palabra. Cuando Él dice que es fiel y te dice: no te dejaré ni te desampararé, Él lo cumple. Miren, muchos de nosotros lo hemos podido experimentar a lo largo de nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando viene otra situación difícil? Y otra vez entramos en esa prueba. Y como el nombre lo dice, prueba, estamos siendo aprobados o estamos siendo reprobados. Y no se trata de Él. Esto se trata de ti y de mí. Ellos vieron cómo Dios usó esas 10 plagas para doblegar el poderío de Egipto y salir con la nación más victoriosa de esclavitud alguna sobre la tierra. Duraron unos 430 años como esclavos. Y Dios no se cansa de mostrar su amor, porque nuevamente Él es fiel. Él es fiel. Cuando intentamos acordarnos de las cosas que hacemos, y a veces cuando nos salimos con la nuestra y decimos como Sansón: de esta nuevamente el Señor me librará. Y en nuestro corazón estamos muy confiados, ¿no es así? De esta nuevamente, si ha estado conmigo, seguirá estando conmigo. Cuando el mismo Sansón no sabía, dice la palabra, que el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¿Fue fiel la primera vez? ¿Fue fiel en la primera prueba? ¿Engañó, verdad, a Dalila una y otra vez? Y cuando ella lloraba desconsoladamente diciéndole: ya dime la verdad. Aquí hay varias preguntas que tendríamos que hacernos quizá. Cuando pensamos que viene de Dios, y comúnmente cuando dicen: es que Dios me dijo, debemos tener mucho cuidado, porque Dios tiene que confirmar a través de muchas formas, a través de la oración, la palabra, sueños, visiones, las autoridades, las circunstancias. Pero cuando decimos: es que Dios me dijo, es muy delicado.
Pero cuando viene una persona y te dice es que Dios me dijo, pues ya, ¿qué le puedes decir si Dios te dijo? No es así. Aquí las preguntas serían: número uno, ¿ya le preguntaste a Dios si esto es lo que Él quiere? Si eso es lo que Dios te está pidiendo. ¿Ya Dios confirmó a través de tus papás, joven, adolescente, soltero, esposa? ¿Dios lo puso en tu corazón y ya fuiste a pedir consejo de tus autoridades? ¿Hay confirmación? Y la otra, ¿hay paz en tu corazón? ¿Sientes paz? ¿O sientes intranquilidad para poder tomar esa decisión? ¿Voy? ¿No voy? Es que si voy, y te sientes intranquilo. Mira, no tomemos decisiones cuando estamos enojados, comúnmente falla. No tomemos decisiones cuando hay calor en una discusión, porque muy seguramente no va a haber edificación. Dice el texto que una vez libres y viendo que Moisés duraba muchísimo tiempo en la montaña del Sinaí, donde Dios le estaba dando las leyes por medio de las cuales ellos se iban a regir, a alguien se le ocurrió la brillante idea grande, ¿verdad? A alguien se le prendió el foco y dijo: vamos a hacer un ídolo, un becerro de oro. Quiero detenerme aquí porque no precisamente alguien que diga como creyente: yo no tengo ídolos, como que pastor, yo soy ahora un creyente, no tengo imágenes. No nada más se refiere a algo que puedes tener tú ahí, tu escapulario o tu San Martín de Porres. No me refiero nada más a eso, a los ídolos, a las imágenes, sino todo aquello que usurpa el lugar de Dios. O sea, trasciende, va mucho más allá que el solamente decir: yo no tengo a la Virgen María, o yo no tengo al Cristo crucificado. ¿Qué es aquello que está ocupando en tu corazón, en tu casa, el primer lugar? A eso es a lo que nos estamos refiriendo en esta tarde ya, porque eso está tomando el lugar que le corresponde a Dios. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que quiere tomar el primer lugar en tu vida. Quiere ser no nada más lo número uno, sino tu todo. Tu despertar, tu pensar, tu caminar, tu consejo, el cómo respondes, varón. Y al decir varón también incluye a las hermanitas, pero primeramente a los varones: no seamos ásperos con las esposas. A veces ni siquiera estaba enchilada la mujer, pero fuimos nosotros y le picamos la cresta, como se dice, y ya despertamos en ella, ¡pum! Para los que somos de mecha corta, pues yo estaba tranquila, estaba en paz, y tú veniste y me pusiste el pie. Claro que bueno, cada quien, nada más le picas tantito y deja ver el varón, el cómo es. Así que para el pueblo de Israel era algo que ya estaba previamente en sus corazones. Ellos era necesario que tenían que adorar a un ídolo, y nada más le presentaron un becerro de oro y ¡fum!, de inmediato cayeron. Así que ellos decían, ¿verdad? Porque ya Moisés tardó mucho tiempo. Su argumento era: pues él se fue, así que necesitamos adorar. Entre lo que entendemos ahora, lo tremendo de esta historia es, al parecer, Aarón, que era el portavoz de Moisés, el hombre más cercano a Moisés. Escucha bien esto, mi amado hermano. El hombre más cercano a Moisés, y quien vio de cerca el poder de Dios descender, porque fue a través de la autoridad y a través de la vara como Dios obraba en medio de ellos, presentándose una y otra vez. ¿Recuerdan las plagas? ¿Recuerdan cuando les daba de comer una y otra vez? Cuando no los dejó, cuando la nube. Estaba Dios con el pueblo de Israel.
esa gran infidelidad despertó la ira de Dios. Despertó la ira de Dios a tal punto de querer acabar con Israel. Pero fue por la petición de Moisés que ellos no fueron consumidos una vez más. No fueron consumidos. Dios no acabó con el pueblo de Israel. Ahí estaba la fidelidad de su palabra. En el pueblo escogido, ese pueblo adquirido por Dios, esa nación santa de Dios. Y aquí estamos, mis amados. Tú y yo hubiéramos sido fulminados. Dios hubiera acabado con nosotros, como dicen los centroamericanos, de una. Ya hubiéramos estado fulminados tú y yo. Pero esa misericordia Dios la extendió a tu vida y a mi vida, porque Él es fiel. Él sí es fiel. Yo no soy fiel. Alguien que diga, yo sí soy fiel. Me parece que he sido fiel con mi esposa. Me parece que permanezco. Llevo 48 años ya con mi esposo. Pero la pregunta sería obligada: ¿has sido fiel en cada uno de los aspectos? Sí, en el matrimonio, sí, en el trabajo. Comentaba un poquito cuántos podrían hablar de ti en un trabajo secular, aún siendo inconverso, que hayan dicho: esta persona es recta, esta persona es fiel, a esta persona sí le puedo confiar mis bienes. Que digan eso de alguien que es creyente, gloria al Señor, porque Él pone en nosotros el querer. El temor del Señor está en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Y no le damos gloria a Dios en ese pequeño detalle, en esa pequeña oportunidad que Dios nos da. Y en vez de ser aprobados, fuimos reprobados. Yo quisiera que cuando el Señor, ya sea que venga por mí o me llame a su presencia, Él diga de mí: buen siervo y fiel. Y creo que cada uno de los creyentes es algo en el cual estamos parados y queremos que un día, cuando nos llame a cuentas, Él nos diga: buen siervo y fiel. Y pon tu nombre ahí. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quiero continuar desarrollando. Nosotros no somos distintos, mi amado hermano, al pueblo de Israel. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1, por favor. Y dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Fortalécete. Aquí no implica el si les das gusto a las personas. Si tú te conduces conforme a la rectitud que Dios demanda de ti, de mí, vas a estar alegrando el corazón de Dios. ¿Sabes que tú y yo podemos poner contentos a Dios? Si no lo sabías, lo estás escuchando. ¿Sabes cómo Dios te ve acepto ante sus ojos? Creyendo en Jesús. El único que le llena el ojo a Dios es su Hijo Jesús. Así que tú y yo, ¿qué necesitamos? Necesitamos a Jesús. Necesitamos apoderarnos de lo que Dios nos dio en su único Hijo Jesucristo. Mi hermano, pero ya llevo 35 años en el Evangelio y he recibido al Señor Jesús en mi corazón como 10 veces. Tú y yo necesitamos a Cristo. Tú y yo necesitamos parecernos en cada momento a Cristo. ¿Y sabes que Él nos da oportunidad de ello? Tan fácil para el matrimonio, ahí, el día con día. ¿Quieres reflejar a Cristo? Ama a tu esposa. No seas áspero con tu esposa. No seamos duros. No seamos crueles con nuestras esposas. Amemos, así como lo dice la palabra, como vaso muy frágil. Alguien decía, con el pétalo de una rosa, más frágil que ello.
Esta palabra da dos sentidos y esos son verdades que fluyen en toda la Escritura. Número uno es la fidelidad de Dios y número dos, nuestra fidelidad. Por supuesto que es una antítesis. ¿Cómo comparar la fidelidad con nuestra fidelidad? Pues eso es lo que Dios demanda, parecernos más a Cristo. ¿Qué decía Jesús? Imítenme, sed santo como yo soy santo. Yo quiero parecerme más a Cristo, pero ¿qué creen, hermanos? No doy en el clavo, le fallo. Y le fallo una y otra vez, le fallo de una y de muchas maneras. Pero lo importante es que Dios lo conoce y que Él, que escudriña los corazones, ve que hay en mí un sincero, un genuino deseo de quererme parecer a Él, de serle fiel. Que cuando Él venga, lo cantamos, nos encuentre haciendo su voluntad. Cuando pensamos en Dios, nada nos llena de más seguridad y confianza como el saber que Dios es fiel. Pero cuando pensamos en nosotros, llegamos a ser la contraparte, porque nosotros sí somos infieles y lo somos por naturaleza, hermanos. Somos pecadores. En maldad nos concibió nuestra madre, en pecado fuimos formados. Por cierto, cuando pensamos esta palabra infidelidad, ¿a qué de inmediato lo relaciona el ser humano? Infidelidad, adulterio, al matrimonio. Y no precisamente nada más. Esta parte de infidelidad se refiere a cualquier cosa que altere, que no esté dentro de el genuino propósito de, en este caso, de Dios. De verdad que cuando el Señor venga por nosotros nos encuentre haciendo su voluntad, en el matrimonio, en el trabajo, en el taller, en la oficina, en donde quiera que estemos, porque sí lo podemos dar gloria. ¿Saben que cuando el Señor Jesús estaba entregando su vida allí en la cruz del Calvario, les decía a sus discípulos: les conviene que yo me vaya? O sea, si tú y yo hubiéramos sido su discípulo en ese momento y estuviéramos escuchando del mismo Jesús: Carlitos, conviene que yo me vaya. Carlitos le estaría diciendo: ¿cómo vas a decir eso, Jesús? ¿Cómo conviene? ¿En qué cabeza cabe que tú te vayas? Y él agregaba: porque en mi lugar yo te voy a dejar al Consolador, a ese Espíritu de verdad, quien se va a encargar de guiarte a toda verdad, a toda buena obra. Ahora, en la realidad es que es el Espíritu quien se encarga y Él nos direcciona y nos da el camino por el cual debemos andar. Pero la situación está en nosotros, porque aunque Él nos guíe, aunque Él nos hable, aunque Él nos esté marcando el camino por el cual debemos andar, a través de la oración, a través de su palabra, a través de su Espíritu mismo dentro de nosotros, está en ti. Dios respeta tu voluntad. Dios es tan precioso, tan caballero, tan soberano, que dice: tú decides. Yo pongo camino de bien, pero también pongo camino de mal. ¿Para qué? ¿Te has puesto a pensar? Porque Él puso en nosotros algo que se llama voluntad. Ese es el libre albedrío, la libre toma de decisión. Él quisiera que Adán y Eva no hubieran tomado ese fruto prohibido, pero ¿qué crees? Ya sabía que iban a fallar. Él sabe cuando tú y yo estamos a punto de fallar, de no dar en el blanco, de ser infieles en algo. Pero de inmediato, cuando tú y yo vamos a pedirle perdón al Señor, el Señor te perdona. Ten esa seguridad, ten esa confianza en que cuando ya Dios te perdonó, dice que Él echa a lo profundo de la mar, ¿cuántos? Todos. Y cuando habla de todos, son todos, mi amado, para nunca más acordarse. Y cuando viene el enemigo, ¿verdad? Acá es que tú te acuerdas.
Y no nos apoderamos de la palabra del Señor cuando dice, olvidando ¿qué? Lo que queda atrás, extendiéndome a lo que va adelante. Hay que proseguir, si no, nos perdemos de esa bendición que viene al frente. Si tú le sigues creyendo hoy por hoy al enemigo de todas las cosas en las cuales tú le has fallado, te vas a perder de la bendición que Dios tiene el día de mañana. Ya deja de estar abrazando los engaños del enemigo, ese oprobio, ese lastre que sigues arrastrando, ese caparazón que Dios quiere que lo pongas a sus pies. Dios te quiere hacer libre. Y no nada más, como lo decíamos, en las finanzas. Es una de las tantas áreas. Cuando tú eres desprendido y tienes libertad para poder dar, vas a tener la bendición de Dios y estás siendo fiel a Dios. Cuando escuchamos a personas que se jactan diciendo, yo sí soy fiel a Dios, en la realidad quizá no lo sean, ¿verdad? Aquellos que dicen muy orgullosos, yo sí le doy al pobre, y empiezan a colgarse las medallitas, ¿no? Yo sí soy fiel a mi esposo, yo sí soy fiel a mi esposa. Cuando dice la palabra, si nada más con ver, no nos vayamos a si hubo o no intimidad. Uno de los textos que más nos toca cuando al hablar de nuestra fidelidad a Dios, ¿verdad? Dice, no améis al mundo, ¿ni qué? Ni las cosas que están en el mundo. No amen al mundo. Entonces, si tú amas a tus hijos por encima de Dios, ahí estás siendo infiel a Dios. Mamitas, ¿cuántas aman a sus hijos? Todas aman a sus hijos, espero. Papás, ¿cuántos aman a sus hijos? Esposos, a esposas. Yo la amo con todo mi corazón. Por ese amor debemos conducirnos con fidelidad. Que cuando esa promesa que tú hiciste ante el altar, digas, como que en esta ocasión no vale. Sí vale. Dios la considera, Dios sí la toma muy en cuenta. Es un compromiso, mi hermano, el que tú y yo adquirimos. La otra parte del texto también es muy contundente cuando dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Jesucristo debe ser mi primer amor. Pero si amo más al mundo que a él, entonces le soy infiel a Jesús. ¿Sigues conmigo? Así que Dios nos ayude para no serle infiel a él. Y vamos al cuarto y último punto: el ejemplo de auténticos creyentes. Podemos ser fieles aunque seamos rechazados. ¿Qué importa más? ¿Lo que el mundo diga de ti o lo que Dios diga de nosotros? Lo que la gente diga, no, los hombres son los que tienen una y otra y otra y otra. Esos no son hombres. Déjenme darlo como un ejemplo, hasta los perros hacen eso. No les estoy comparando varones con los perros, pero vamos ahora sí a Génesis 50, 19 al 21. Génesis 50, por favor. Génesis 50, 19 al 21. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? En verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. 21. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Este era el texto que me estaba hace ratito dando lata. Dios lo promete. Papás, no tengan miedos. Él tiene cuidado de tu hijo. Él tiene cuidado de tu hija. No tengas temor lo que la gente pueda decir. Si eres un verdadero creyente del Señor y le crees a Él,
y quieres honrar a Dios y serle fiel a Dios, no importa todo lo demás. No importa que te digan, ay, poco hombre. El que verdaderamente es fiel es el que le es varón fiel a una, no el que le es infiel a muchas. Jacob tuvo 12 hijos y casi todos fueron infieles. Sin embargo, solamente de los 12, uno. Vamos a ver algunas características, por favor. José adornó su vida con tal fidelidad, y vamos a ver estos puntos. Número 1, fue fiel hablándole a su padre del mal comportamiento de sus hermanos. Hasta las cosas que podríamos decir negativas, es que fue de chismoso. ¿En dónde está la fidelidad? Fidelidad del que se queda callado, el que no diga nada, el que solapa. ¿Esa es fidelidad? ¿Quién es aquel amigo, el que se dice verdadero amigo? ¿Han escuchado allá afuera? El que le dice sus verdades. Pero José fue fiel en ir con su papá y hacerle ver la situación de la cual estaban viviendo sus hermanos. Fue fiel cuando fue vendido por ellos a Potifar. Él no se rebeló en contra de esto. También fue fiel en toda la casa de Potifar, cuando él lo tuvo con su mayordomo. Fue fiel cuando su esposa quiso seducirlo, dejando en sus manos la ropa. Ahí hay fidelidad, varones. Fue fiel cuando estuvo preso en la cárcel, hasta el punto de ser puesto como director de la cárcel. También fue fiel en la interpretación de los sueños del faraón, dando la correcta interpretación de los años de abundancia y los años de hambre. Él se mantuvo. Esa palabra se mantuvo, para las que están anotando, se mantuvo, tiene que ver con fidelidad. Mantenerse, estar, no claudicar, permanecer, no abandonar. Sinónimos. Se mantuvo. Fue fiel después cuando le tocó administrar toda la abundancia en los tiempos de escasez. También fue fiel en compadecerse de la casa de su padre, trayéndole a Egipto con toda su demás familia. ¿Qué pudo haber hecho José? ¿Me la hacen? Decía, me la pagan. Ahora sí, yo soy el que digo a quién sí, a quién no. A esos los puedo matar de hambre, en mis manos los tengo. Pero él fue fiel. No le dio conforme a lo que ellos merecían, sino les dio, a eso se le llama gracia, aunque ellos no merecían. Fue fiel hasta la muerte, tanto así que Israel, después de 400 años, llevó su cuerpo embalsamado a la tierra prometida. José entonces es un ejemplo que sí se puede ser fiel a pesar de la adversidad. Fue fiel a su familia, a su integridad moral, al trabajo al cual él fue llamado. Podemos ser entonces fieles en medio de las pruebas. ¿Saben quién más también fue fiel? Ruth. Vamos a Ruth 1:18, por favor. Ruth capítulo 1, verso 18. Y la historia de Ruth es como un faro en la noche oscura del periodo de los jueces. ¿Por qué oscura? Porque según Jueces dice que la frase distintiva era que en aquellos días no había rey en Israel. Vamos a ver, dice: al ver Noemí que Ruth estaba tan dedicada a acompañarla, no le insistió más. Ella estaba afanada en decir: yo voy contigo, Noemí. ¿Se imaginan a alguien como siervo que te diga: yo quiero ser fiel, si tú no me corres, yo quiero estar aquí? Pero previamente esto tiene que estar en el corazón. Es decir, cada uno de nosotros lo debemos decidir previo
a que esto suceda. Déjame ponerte este ejemplo. Hace algunos años, de adolescente, aquí en la esquina había un fulano que ahora ya lo conozco, se llama Oscar, y está todo rayado de navajas en la cara. Los hijos del pastor Salvita y algunos adolescentes nos poníamos de acuerdo: si en algún dado caso llegaran a asaltarnos y a pedirnos nuestras carteras o nuestros relojes, de inmediato nos volteamos a ver y ¡fum! Yo dije: eso me gusta, eso me agrada, venga, ahora sí, ya estoy listo. Y una buena tarde salíamos, venían algunas jóvenes con nosotros y llegamos a la esquina y ese tal Oscar se mete la mano acá y nos dice: denme sus relojes y denme sus carteras. Nos volteamos a ver y él dijo así. Yo no sé si traía algo dentro o no, eso ya no me corresponde. Pero previamente lo habíamos decidido, que cuando alguien llegara con nosotros, ¡fum!, de una vez, acabar. Yo no sé si tú has platicado con tus hijos o aún tú mismo, si vas manejando y alguien te quiere bajar con la pistola del carro, ¿qué haces? Algunos ya lo previeron y dicen: yo entrego las llaves, me bajo y Dios te bendiga. Pero otros, y si no, y si te agarraron en plena discusión con tu jefe y venías con el calor y ya venías harto y venías así con la sangre hirviendo, no, me va a escuchar. Debemos decidirlo previamente. Varones, otra vez, la fidelidad la debemos prever. Debemos conscientemente decidir hacer un compromiso con nuestro Señor y que sea Él quien se encargue de dirigirnos y de poner en nosotros el temor a Él, apartar nuestras vidas para el Señor. Y a pesar de que nosotros no lo fuéramos, nuevamente Él sigue fiel, Él sí permanece fiel. Así que pues Ruth aparece como un modelo de virtud y de una fidelidad incuestionable frente a otros que no fueron tan fieles. Ella, siendo moabita, provenía del incesto de Lot con sus hijas, y siendo Moab un gran enemigo de Israel, no le importó el trasfondo para casarse con un judío, hijo de Alimelec y Noemí. Y después de muerto su esposo, decidió seguir a Noemí. Ella había decidido en su corazón: no importara, ya no tengo marido, yo voy a servir y a seguir a Noemí. Eso había decidido en su corazón. Así que es frente a esto que encontramos en el libro de Ruth las palabras más hermosas acerca de la fidelidad que hoy conocemos hasta nuestros días, dichas por una extranjera. ¿Hasta dónde llegó la fidelidad? ¿Cuál fue el resultado de haber seguido al Dios y al pueblo de Noemí? Fíjate bien, que Dios la bendijo, dándole por marido al más guapote. ¿Cuántas jóvenes o no casadas quieren al más guapote? Conste, nadie levantó la mano, ¿eh? ¿Las viste, Señor? ¿Tú las viste? Dije no casadas. Bueno, que no tienen ya actualmente un compromiso. Ahora sí pueden levantar la mano. Ya nada más Ale se animó. Dos, ya hay dos, otra manita allá atrás. Porque ella buscó lo más importante: agradar a Dios. Y todo va a traer una consecuencia, mi amado, mi amada. Si tú decides por Dios, esa decisión Dios la va a respaldar, Dios la va a bendecir. Esa decisión, cuando tú digas: sí, Señor, yo te creo a ti, voy por ti, esto va por ti, Señor, va para ti, con todo mi corazón. Vemos también cuando aquel judío soltero, codiciado en Belén, con quien tendría un hijo llamado Obed, padre de Isaí, padre de David, y de quien vendría después la línea, esa línea mesiánica. Leemos en el texto con el cual comenzamos. La palabra fiel
es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, si acaso tú y yo le negáramos a Él, Él también nos negará. Hay 4 sí en ese texto. Y el texto dice que todos vemos la permanencia y la fidelidad de Dios. Dios es fiel al decirnos que al final viviremos con Él. Dios es fiel al decirnos que al final reinaremos con Él. Al final reinaremos tú y yo con Él. ¿Y cuál es la razón de su fidelidad? Porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad es un atributo absoluto de Dios, mientras que la fidelidad nuestra es tan frágil, tan relativa, tan cambiante. Que cuando Él venga nos encuentre verdaderamente haciendo su voluntad. Que cuando Él venga, Él está esperando una iglesia limpia, una iglesia sin mancha. Tú te has preguntado y le has dicho al Señor: Dios, yo he sido puesto a prueba. En esto puedo reconocer que no te he dado gloria. ¿Te has puesto a meditar en si Dios te ha dado una oportunidad y te la sigue dando? ¿Es porque Él quiere ser glorificado en tu vida? ¿Es porque Él quiere ser exaltado en tu vida? Cuando tú le creas a Él y le digas: sí, Señor, prefiero irme por la derecha, prefiero ser obediente, prefiero dar lo que tú me pides y no lo contrario. Que cuando Él venga con nosotros, demande de nosotros. El llamado de este texto no es a considerar nuestra infidelidad como una oportunidad permanente, sino por cuanto la fidelidad de Dios permanente y permanece. Nuestro deseo debería de ser entonces no deshonrar su fidelidad. ¿No nos parece extraño que Dios les dijera a los siervos de la parábola de los talentos: bien y buen siervo fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así obra siempre Dios. Esos son los pensamientos de Dios. Un atributo más de Él. Por mucho que tú y yo podamos ser infieles, no va a cambiar lo que Él es. Y eso lo hemos podido ver a lo largo de muchos años, a lo largo del poder escudriñar la palabra y poder ver desde Génesis que su fidelidad permanece para siempre. Nada de lo que tú y yo hagamos va a cambiar esa fidelidad del Dios. ¿Te imaginas qué precioso? Nada de lo que tú y yo hagamos va a cambiar lo que Dios es, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. Inclina tu rostro. Vamos a despedirnos. Agradece la fidelidad de Dios. Agradécele a Dios porque Él ha sido fiel contigo. Dile: gracias, Señor, porque te has mostrado una y otra vez. Y aunque mis ojos, mi mente ha podido vislumbrar, Señor, lo que tú has sido conmigo, yo te he dado la espalda, Señor. Lo reconozco en esta tarde, Padre. Si es necesario que le pidas perdón al Señor ahí mismo en tu lugar, ponte a cuentas con Él y dile: Señor, tú sabes, tú y yo sabemos que no he sido fiel en esta área. Tú y yo sabemos, Señor, que no he dado en el blanco en esta área. No he terminado, Señor. Pero si aún no regresas en esta segunda venida, es porque todavía me estás dando oportunidad de cambio.
porque tú eres un Dios de oportunidades. Eres un Dios que se deleita en tener misericordia, y la has tenido una y la has tenido otra vez de mí, Señor. Por eso gracias. Te agradezco, Señor, en esta tarde por tu bendita palabra. Que sea ella, Señor, quien caiga en nuestros corazones y dé fruto a su tiempo, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Nos ponemos en pie.